les agrada entrar lo que es diciembre? ¿Y qué es lo que les gusta? ¿El gasto? ¿La comida? ¿Las luces? ¿La decoración? Claro que sí, todo eso. Y los regalos también, ¿verdad? Ahora, hemos titulado a esta serie en nuestro eslogan durante todo diciembre, que es Jesús es salvación. Y queremos que Dios sea ministrando en nuestros corazones y sobre todo dándole sentido a esta fiesta. ¿Por qué esta fiesta? ¿Por qué este momento es importante en nuestra vida cristiana? Y sabe que antes que apareciera Jesucristo, el escenario no era este. El escenario no eran luces. El escenario no eran regalos. Era un escenario bastante difícil. Sin embargo, ese escenario que iba a llegar estaba siendo preparado por el Señor. Y tiene que ser, quiero que usted durante esta serie lo pueda aplicar a su vida, porque antes de que tú veas lo que Dios va a hacer en ti, Él tiene que mover piezas a tu favor. Y ya le voy a explicar durante la enseñanza qué impacto tiene esto, por qué es importante esto. Por eso quiero hablar del primer tema que le he titulado La salvación que está por llegar. La salvación que viene, la fecha que se acerca. ¿Qué hace el comercio en la actualidad? Cuando se va acercando Navidad, comienzan desde octubre a dejar ver la venta, comienzan a mostrar colores, comienzan a incentivar la festividad. Obviamente sabemos que tiene que ver con el comercio. Sin embargo, están anunciando que viene Navidad y nos alegra. Hay gente que desde octubre comienza a poner musiquita navideña, una que otra, y comienzan a hacer sonar las cosas. Más o menos, con más profundidad, es lo que estaba pasando en el tiempo que Jesucristo iba a nacer. Por eso le he titulado la la salvación que está por llegar. ¿Qué significa eso? La Navidad no comienza o no comenzó necesariamente en un pesebre. Comienza con un silencio. Y es algo bien importante que usted no quiero que me acompañe, pero quiero que haga algo mientras yo lo estoy enseñando, que usted lo asocie con momentos de su vida. Porque la palabra que tenemos de Dios para este diciembre es que va a llegar salvación a tu vida en un área específica. Solo tú sabrás el área, pero vendrá de parte del Señor salvación a nuestros corazones. Cuando comenzó a gestarse este tiempo, no era un tiempo fácil, no eran luces. Se habla de estrellas, se habla de hombres sabios, se habla de cosas como que adornan, pero no, todo no comenzó en el pesebre. Comenzó con un tiempo de silencio, un tiempo de oscuridad, un tiempo muy difícil en la era. Si usted de pronto dice, ¿dónde está sustentado esto? Aparte de que está sustentado en las Escrituras, en la Biblia, usted puede investigar en los libros, por ejemplo, romanos. Usted puede investigar en los libros como, por ejemplo, Josefo, que fue un gran escritor del Imperio Romano. Usted puede ver cómo él relata el tiempo que se vivió antes de que naciera Jesús, en los días cerquitas a que él naciera, cómo estaba políticamente Israel, cómo estaba la parte religiosa, cuál era la situación social, psicológica, espiritual. Y por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas para que usted vea a lo que me refiero. En ese tiempo de silencio, cuando el pueblo antes estuvo acostumbrado a un profeta, un hombre que hablara, que interpretara lo que Dios decía. Y abro un paréntesis acá. Alguien pregunta, pastor, ¿y qué diferencia hay con ese profeta con el profeta que está hoy? En ese tiempo, los profetas eran los únicos que tenían comunicación con Dios, con palabras recibidas de parte de Dios para el pueblo. Dios gobernaba de esa forma. Le hablaba al profeta y el profeta venía y hablaba con el rey
o hablaba con el pueblo y lo hacía de esa forma. En ese tiempo el Espíritu Santo no estaba con nosotros como está hoy. Ahora, cuando Jesucristo nace, muere y resucita, nos deja el Espíritu Santo, se revela la palabra de Dios y ya cambia un poco esto. La profecía se revela totalmente. Toda la Biblia está revelada para nosotros, es cuestión solamente de hablarlo. ¿Por qué lo aclaro? Porque muchos tienen una imagen de un profeta actual que parece que es un adivino, porque le está diciendo a la gente el futuro, y la gente a veces vive como un poquito confusa en esto, buscando no la voz de Dios, sino buscando qué va a ser de mi mañana. Cuando la Biblia, si usted la abre y comienza a leerla y está en oración, tiene el poder de revelarte a ti lo que viene para ti. O sea, ya no hay nada oculto, todo está revelado en la palabra de Dios. ¿Me siguen lo que estoy queriendo enseñarle? ¿Por qué quiero decir esto? Porque esta tendencia daña el propósito bíblico. Por lo tanto, la gente a veces no madura espiritualmente, sino que siempre están codependiendo de una persona que le diga sobre su mañana. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor ya entregó a Jesucristo, que nos reveló al Padre, y para no dejarnos solos nos dejó el Espíritu Santo para que nos enseñe y nos recuerde todas las cosas que Jesús nos enseñó. ¿Están conmigo acá? Ahora, vamos antes de que Jesús naciera. El gobierno era a un nivel profético. Dios le hablaba al profeta, el profeta hablaba, pero habían pasado 400 años sin profetas, sin señales, sin avances espirituales. Es lo que se le llama un tiempo muy largo de oscuridad. El cielo parecía que estaba callado, el mundo estaba totalmente oscuro. ¿Y oscuro por qué? Por las maldades que se estaban experimentando en ese entonces. Habían experiencias como que la crueldad, como castigaban a las personas. Usted ve de pronto películas muy sangrientas que tienen que ver con este tema romano, con este tema de gladiadores. Viene de eso. Muchas de esas películas están inspiradas en eventos que ocurrieron en ese entonces. Por ejemplo, se comían las personas el uno con el otro. Usted dice, pero el canibalismo sí existía. Porque no había control, porque no había gobierno. Y muchas cosas muy erradas ocurrían en ese tiempo. Es lo que se le llama un tiempo de oscuridad. La gente andaba totalmente perdida. No había una guía, no había una política estable, no había una justicia, sino habían emperadores. Por ejemplo, si usted entra al internet e investiga un poquito sobre el circo romano, por ejemplo, el estadio, usted se da cuenta que el fundamento de esa construcción no es nada divino, ni es nada público, es más bien algo totalmente soberbio. Emperadores para hacer su show, para matar gente, para exhibir gente. Y cuando usted mira la historia dice, wow, increíble hasta dónde llegaba el pensamiento de estas personas. Usted encuentra muchos lugares específicos de la historia donde el relato no es que, por ejemplo, lo hicieron por amor a, sino lo hicieron por poder. Lo hicieron por vanagloria. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. En ese silencio, muchos pudieran interpretar que Dios había desaparecido. Y aquí es donde viene la enseñanza para nosotros y puede comenzar. En la vida de nosotros, en nuestro desarrollo, queramos o no, vamos a experimentar momentos de silencio, donde ocurren cosas. Pueden estar pasando cosas que se salen de control, cosas injustas. Podemos encontrarnos con esfuerzos que no encontramos respuesta. Comenzamos a encontrarnos con ciertas cosas que por más que nos esforcemos, al final como que no valen la pena. Y muchas veces cuando nos encontramos en esos tiempos, el enemigo comienza a traer pensamientos. ¿Como cuáles?
tú estás solo, o comienza a poner duda que todo lo que has hecho no vale la pena, o que lo que has hecho ha sido en vano. ¿Ha sentido usted eso alguna vez? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y si usted ha guardado su corazón para Dios, le va a hacer preguntas espirituales. ¿Y para qué guardaste tanto tu corazón? ¿Para qué te consagraste a esto? ¿Para qué? Eso ocurre porque el enemigo tiene que aprovechar ese tiempo para crear duda de que Dios no está cuando estamos pasando por tiempos de silencio. Pero cuando estamos pasando tiempos de silencio como ocurrió en ese entonces, tenemos que comprender algo. Dios se sigue moviendo. Dios sí se está moviendo. Sencillamente, muchas veces se mueve cuando me permite a mí en ese momento madurar. Usted toma la decisión, si no lo veo, me voy, o si no lo veo, permanezco. Es como, nos puede ocurrir como los niños pequeños. Un niño de 4, hablamos de un niño de 7 años, de 8 años, se porta muy bien cuando está el papá. Pero cuando el papá no está, se le ocurre todas las ocurrencias del mundo. Desbarata, rompe. Bueno, se entiende porque es un niño. Se entiende porque le falta madurar y entender que él debe ser lo mismo con el Padre o sin el Padre. Y en la vida espiritual a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces, cuando todo nos va bien, pues nos portamos bien, nos queremos bien, pero muchas veces, cuando sentimos oscuridad, podemos tomar decisiones y es hacer cosas que no agradan el corazón de Dios, que no son bien vistas a la luz de la voluntad de Dios. Entonces Dios en este momento que la tierra está sufriendo ese silencio, que la tierra está viviendo esa oscuridad, por todo lo que pasó, hoy podemos decir que Dios detrás estaba organizando, por ejemplo, reinados. Dios estaba alineando caminos. Dios estaba moviendo personas, ajustando circunstancias. Porque como Él va a cumplir un propósito, Él tenía que mover estructuras, tenía que mover cosas para que cuando llegara el tiempo, todo estuviera en armonía. Hay cosas que usted quisiera que se muevan hoy. Hay cosas que quisiéramos una respuesta ya. Pero ¿qué si Dios está esperando que usted esté en armonía en la madurez? O que usted esté en armonía en la fe. O no sé en qué área específica. Pero mientras el mundo estaba así, el Señor estaba moviéndose. Diga siempre, cuando hay silencio, Dios se está moviendo. Diga conmigo, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, Él se está moviendo. Son los momentos más importantes, pero también son los momentos de mayor reto para uno. ¿No le pasa que cuando todo está en silencio usted como que se desespera? Hoy en día ¿no le pasa que mucho silencio como que lo pone nervioso, entonces tiene que poner la música o prender el televisor o poner algo que suene? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la habilidad de aprovechar el silencio. Porque estamos perdiendo la paz de mantenernos calmados o de buscar la calma. Entonces, aquí está moviéndose. Y mire, por ejemplo, lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando el tiempo se cumplió, cuando llegó el momento exacto, Dios envió a su Hijo. Esto nos muestra que el Señor estaba esperando el momento correcto. Muchos creen que el Señor permitió que la humanidad experimentara toda la consecuencia del pecado. Hasta dónde el hombre podía caer y caer. Pero aquí nos revela que cuando ese tiempo se cumplió, entonces Dios envió a su Hijo. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquí nos vuelve a revelar que sí había un tiempo donde había oscuridad. Pero
surge el Salvador y comienza un tiempo de luz. ¿Qué está pasando acá? Por ejemplo, si vamos a, no tiene que ir, solamente quiero que lo lea en su casa porque es largo. Lucas capítulo 1, por ejemplo, lo recomiendo que lo lea con calma, porque Lucas 1 es como una cámara que está detrás del escenario. Usted de pronto está aquí sentado, disfruta de las canciones, de lo que está pasando, pero usted no sabe que detrás de esto hay un equipo de gente moviendo botones. Hay un equipo de gente asegurándose que usted vea los textos en la pantalla, las imágenes. Cuando está la banda activa, hay todo un equipo ejecutando algo para que usted y todos nos podamos unir y disfrutar y adorar al Señor. Pues es lo mismo. Lucas como que nos revela varias cosas que estaban ocurriendo mientras la llegada del Señor Jesús. El mundo no lo veía, pero el cielo estaba en plena actividad. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Aunque usted no vea cosas, no quiere decir que Dios nos está moviendo. Aunque usted esté pasando por un momento que dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? No crea que Dios nos está moviendo. Dios sí se está moviendo. Quiero que le diga al que está a su lado, anímese, Dios se está moviendo en tu vida. Dios se está moviendo en tu vida. Tal vez no lo entiendes. ¿Cuál es el momento que estoy viviendo? ¿Y qué va a ser de mí mañana? ¿Cómo voy a avanzar? ¡Ey! Hay una cosa que te va a hacer bien entender, y es que Dios se está moviendo en tu vida. Zacarías, por ejemplo, era un sacerdote, estaba casado con Elizabeth. Otras versiones bíblicas la llaman como Isabel. Quedémonos con Elizabeth, que es la más común en esta historia. Ellos dos deseaban algo, tener un bebé. La gente se acostumbró a verlos a ellos sin familia. Pero algo ocurre. Dios mueve el cielo y abre el vientre de Elizabeth. Y entonces, ¿qué ocurre con ella? Queda embarazada. Mientras la gente pensaba que Dios ya no hablaba, que Dios no hacía milagros, de repente aparece en el templo un ángel y anuncia. ¿A quién? A ver si se acuerda usted. ¿Qué le anuncia a Zacarías y a Elizabeth? A Juan el Bautista. ¿Y qué dice? Él será el mensajero, el que abrirá camino al Mesías. Él anunciará el camino del Mesías. Hombre, comienza a pasar algo. Un milagro comienza a ocurrir. Dios estaba moviendo las cosas, pero las estaba moviendo en secreto. Qué tremendo es cuando usted quiere que algo pase y las cosas las están moviendo, pero usted no sabe. Como de pronto usted está en la corte discutiendo algún caso y usted quiere todos los días que le den un avance. ¿Cuántos han estado en esa situación? Y uno esperando en la corte. Yo recuerdo que estuve en la corte de una casa y todos los días yo pensaba que la corte trabajaba solo para mí. Entonces yo llamaba al abogado y le preguntaba, ¿y qué han dicho? No, tiene que esperar, todavía la moción no ha entrado. ¿Cómo que no ha entrado? Porque si hay algo que nos desespera es estar en un proceso y no saber dónde va el proceso. Y fue un tiempo interesante para mí porque tuve que aprender a tener esta tranquilidad. Algo se está moviendo aunque yo no lo pueda ver. Y es la misma confianza que usted tiene que tener con Dios. Algo se está moviendo aunque yo no lo pueda ver. Imagínense Zacarías y Elizabeth lo que estaban experimentando. Ahora, podríamos hablar también de un segundo personaje que nos cuenta ese tiempo, antes que llegara Jesús, antes que se celebrara la Navidad. ¿Cuál sería el segundo? A ver si usted me ayuda. María. Aparece María.
Dios viene a ella, le anuncia el milagro más grande de la historia. ¿Cuánto creen que es el milagro más grande? En un pueblo pequeño, en un pueblo desconocido llamado Nazaret, Dios envía a ¿cuál ángel? Gabriel. Muy bien, lo estoy probando ya. Pero el ángel Gabriel no aparece en un palacio. El ángel Gabriel no aparece en una mansión. El ángel Gabriel no aparece en un lugar espléndido, sino que más bien se aparece a una adolescente, porque aún no era ni siquiera mujer, era una adolescente humilde. La única descripción que tenemos que era virgen. Y aquí comienza a activarse en promesas, declaraciones proféticas que se habían hecho anteriormente, como esta. Una mujer que había sido tomada por el Señor, seleccionada porque Dios la observó, porque Dios la miró. Después aparece un personaje más, vamos a ver después de María un poquito más. José, ¿se acuerdan de José? Pero Dios tenía que tratar con el corazón de José. Tenía que ajustarlo porque era un hombre justo y un hombre con una justicia muy fuerte. Tanto así que él tenía un plan. Cuando se enteró del plan, ¿qué dijo? Que en la noche él pensaba dejarla en calladito. Y se iba a ir en silencio. Pero entonces Dios, ¿qué hace? Interviene en sueños. Comienza a tratar con José. ¿Con qué está tratando con José? Con su corazón. Y le dice, hey, tranquilo, lo que está pasando es de Dios. Dios está metido en este asunto, avanza tranquilo. Dios estaba alineando el corazón de José para cuidar el propósito que era Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos demuestra Lucas capítulo 1? ¿Qué es lo que podemos ver a través de esto? Que mientras la tierra veía silencio, como quizás tú ves silencio en tu vida, como quizás tú dices, y yo no siento que nada se mueve, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a escuchar el mensaje? ¿Para qué continúo sirviendo si yo como que siento que nada está funcionando? Estoy como en automático. Pues mientras todo el mundo pensaba que todo estaba en silencio, Lucas nos revela que el cielo se estaba moviendo. Y a usted eso le debe llenar de mucha alegría. Porque si usted está esperando en el Señor, usted está orando a Dios, usted está confiado en Dios, aunque nada se mueve, usted tiene que decir, no lo veo, no lo siento, pero sé que Dios se está moviendo. Algo Dios está haciendo y va a ser a mi favor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué cosas entonces ocurrió aquí? Habían ángeles entrando y saliendo. Ángeles que entraron en escena cuando habían 400 años que no pasaba nada. Había promesas activándose, promesas bíblicas que se habían declarado en el pasado, ahora comienzan a aparecer. El nacimiento de Juan el Bautista, la mujer virgen, José. Había corazones que estaban siendo alineados, no solo era el de José, también el de María, también el de Zacarías. Habían milagros que se estaban gestionando, por ejemplo, como el vientre de Elizabeth, que de nunca haber podido tener un hijo, ahora el milagro aparece y puede tener un hijo. El mundo no tenía idea. Alguien te puede mirar a ti en esta circunstancia y decirte, no, yo no sé qué pasa con esta persona. Usted puede ver una circunstancia y decir, no, yo no sé qué está pasando en esta circunstancia. Pero el hecho que tú y yo no sepamos no quiere decir que Dios no sabe. Usted y yo no podemos desesperarnos en los momentos de silencio. Usted y yo no podemos desesperarnos en los pasos que estamos dando. Dios se está moviendo y si usted ha confiado su vida a Cristo Jesús, definitivamente Dios va a moverse a tu favor en el nombre de Jesús. El mundo estaba oscuro, pero Dios no estaba ausente. Piensa en eso. Había oscuridad, pero eso no significa que Dios no estaba. Eso no significa que Dios se había ido. Hay muchas cosas que estaban pasando. En lo espiritual, por ejemplo, sí, Israel vivía en silencio. No estaba aconteciendo nada. En lo político, por ejemplo, Roma dominaba. Y cada día conquistaban más. Si usted observa el movimiento romano, usted dice, wow, esto va para peor.
porque observo que cada día conquistan más. Observo que cada día tienen más crueldad. Observo que su maldad cada día crece más. Y eso no te da un mensaje a ti agradable. Tu sentido de lógica comienza a decir, si ese es el comportamiento que han traído por los últimos 20, 30 años, ¿qué esperanza tengo que hagan algo diferente? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero eso es lo que estaba pasando en lo emocional. Debido a la situación política, debido a la situación espiritual, la gente ya estaba cansada. Había mucha violencia, mucha agresividad entre ellos porque obviamente estaban cansados del gobierno, estaban cansados de que no había nada espiritual. Los que debieron haber tenido respuesta, que eran los religiosos, ¿sabe? Ellos más bien, los fariseos, endurecían la ley y la aplicaban con fuerza, lastimando a las personas. Es más, se confabulaban con el Imperio Romano para ejercer de una forma espiritual un decreto, pero al final simplemente era para congraciarse con los gobernantes. ¿Le parece a usted algo conocido hoy? No es nuevo lo que estamos viviendo, esto se ha vivido anteriormente. Todo parecía estar mal. Una vez más digo, ¿cuántas cosas parecen mal en muchos momentos de silencio? ¿Cuántas veces usted está orando y dice, no, esto como que no va a cambiar? Aunque todo parezca mal para el uno y para el otro y para aquí y para allá, a Dios no se le ha escapado nada de las manos. Dios está en control. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios está en control? El silencio de Dios, la pausa de Dios, no se puede interpretar como que Dios desapareció, sino que tenemos que interpretarlo de esta forma. Y eso hay que tener fe. Hay una estrategia de Dios que se está moviendo. No sé cómo va a ser en mi vida, no sé cómo va a ser en tu vida, no sé cómo va a ser en la vida de los demás, pero lo que sí podemos hablar y creer que es lo que Dios nos está regalando para este tiempo de Navidad es que hay una estrategia de Dios y es a favor de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Celébrele a Él, dígale, yo lo creo, Señor. Tú lo vas a hacer. Hay algo que estás haciendo a mi favor. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas había visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, escuche, la luz ha resplandecido sobre ellos. Ya esto yo lo conocía porque estaba escrito. Ya Dios lo había hablado, aunque ellos no lo veían. Por eso es tan importante nosotros amar la lectura bíblica, porque en ella vamos a encontrar cosas que nos va a hablar sobre lo que viene para nosotros. Cuando el enemigo viene a engañar, de la misma forma el Espíritu Santo te va a revelar muchas cosas de la Biblia, te va a recordar promesas, te va a declarar declaraciones del Señor y te va a afirmar tu corazón. ¿Qué más podemos aprender de este acontecimiento que estaba pasando? Que Dios estaba preparando personas comunes. No es la regla, pero hay una gran enseñanza acá. Porque generalmente uno cree y todo a veces habla de que la oportunidad solo le viene al mejor. ¿Ha escuchado eso? Y que usted tiene que estar preparado para la oportunidad. Entonces la gente trata de prepararse y de saber de todo. Pastor, pero eso ayuda. Sí, capacitarse siempre te ayuda. Entrenarte siempre te ayuda. Educarte siempre te ayuda. Pero si no le llega la oportunidad, te quedas con el conocimiento. Lo que quiero decir es que no necesariamente Dios mira al que más sabe o al que más prestigio tiene. El mundo sí, Dios no. Antes de que Jesús naciera, Dios, volvemos a repetir un poquito, habló con personas, diga conmigo, normales. Diga conmigo, corrientes. Zacarías, por ejemplo, y Elizabeth, ellos por muchos años ministraban en el templo.
Era un tiempo donde la gente no quería ir. Era un tiempo donde la gente no creía por las circunstancias que estaban viviendo. Sin embargo, Zacarías y Elizabeth no dejaban de hacerlo. Sin embargo, ellos seguían sirviendo a Dios, lo cual muestra nobleza, lo cual muestra que quizás no eran brillantes, pero eran obedientes. Quizás no eran personas reconocidas, pero eran personas constantes en la obra que se encomendaron. Y a ellos se apareció Dios y dijo: un milagro viene para ti ahora. Imagínense la gente que pasaba por esa iglesia y dirían: ay, no, qué pereza. Ahí está Zacarías, pero hola Zacarías, ore por mí. Qué pereza entrar a hablar con Zacarías, porque era un tiempo así, un tiempo muy frío. María, mujer normal, virgen, pero el Señor llegó a ella. El Señor vio en ella virtud. El Señor vio en ella algo especial. Y de acuerdo a lo que vemos en su historia, lo que resalta de María era la nobleza para obedecer a Dios. ¿Qué dijo ella? Aquí está la sierva del Señor, haga conforme su voluntad. ¿Esa es la voz de nosotros? Así somos nosotros cuando Dios nos habla. Pero parece ser que no era muy reconocida, no era una princesa, no era nadie, pero sí tenía elementos que tocaban el corazón del Señor. José, otro hombre, carpintero, pero Dios sabía por qué José y lo escogió. Con esto, lo que quiere decir es que algo sumamente importante estaba pasando. ¿Cuántos saben que el envío de Jesús era y es lo más importante que ha pasado? Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. O sea, lo que más amaba, lo único que tenía, dice, lo entregó. Pero fíjese que Él no escogió gente fuerte, no escogió gente rica, no escogió reyes, escogió gente noble para que llevara adelante la gran tarea de levantar al Mesías. A mí me llama la atención esto porque uno ve que siempre Dios usa personas comunes para cumplir propósitos eternos. Dios nos va a usar a nosotros. La circunstancia que usted pueda estar viviendo, Dios está detrás de esta circunstancia. Hay algo que Dios va a hacer, pero tenemos que comenzar a pensar en esto porque muchas veces creemos que tenemos que correr para que nos miren. Tenemos que lograr para que nos califiquen. Tenemos que mostrar para que entonces nos tomen en cuenta. Lo que uno tiene que hacer, porque no quiero que quede como que el estudio no vale la pena. Lo que uno tiene que concentrarse es hacia dónde Dios quiere que me dirija. Hacia dónde Dios quiere que tome el camino. Porque si Dios te indica un camino y tú entras ahí, cualquier esfuerzo que hagas va a sumar mientras estés en el camino de Dios. Pero si te esfuerzas todo y muchas cosas haces y no estás en el camino de Dios, va a ser en vano tu esfuerzo. Hemos aprendido a través de los años que Dios definitivamente sí habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? No me habla a mí, nos habla a todos. ¿Cuántos saben eso? Dile que está a su lado, Dios te habla a ti también. ¿Lo puede creer? ¿Cuántos creen que Dios te puede hablar? Dios te habla. Te habla tanto que tú puedes levantarte y decirle: Señor, hoy comienzo a caminar. Si usted está buscando trabajo, Señor, no tocaré cualquier puerta. Háblame. ¿Cuál puerta de tocar? Ay, pastor, pero es que ¿cómo me hablará el Señor eso? Se lo va a hablar. ¿Usted no cree que Dios te puede mostrar un lugar específico?
¿Usted no cree que Dios te puede mostrar una persona específica? ¿Usted no puede creer que Dios traiga una persona que te hable a ti algo de un trabajo? Yo sí lo creo. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. El tema es que hemos dejado de creer que Dios está en esos pequeños detalles. Yo te animaría a ti que te levantes cada día y que pongas tu vida en las manos del Señor y digas: Señor, en lo que usted vaya a hacer, si usted está buscando un trabajo, Padre, yo creo que mi vida está en tus manos. Padre, te pido que me conectes en el lugar que debo crecer. Padre, ábreme la puerta. Y usted se para en esa oración y usted comience a moverse. Usted se va a asustar de la bendición. Usted se va a sorprender de escuchar a un Dios que le dice: es aquel lugar. Ve, toca la puerta, ahí estoy yo. Usted tiene que aprender algo. Cuando Jesús vino, ya Dios había preparado todo el terreno. A donde tú vas a ir, ya Dios fue y preparó el terreno a tu favor. No te asustes cuando una puerta se abra. Entra confiadamente. Pero parece muy grande, no te asustes. Imagínese María, José, y que María esté hablando con el Señor: Señor, pero está bien, pero ¿dónde está el manual para crear un Salvador? ¿Se le puede pegar al Salvador? Porque era mamá. O José, y Señor, ¿cómo es con José el cuento? ¿Lo puedo corregir? ¿Lo puedo disciplinar? Sin embargo, los dos creyeron. Se convirtió en la madre de Jesús, se convirtió en el padre de Jesús, y en el proceso Dios les dio la sabiduría. Y dice la Biblia que él creció en estatura y en sabiduría, en conocimiento para los hombres y para con Dios. O sea que se hizo un buen trabajo. Usted va a hacer un buen trabajo cuando Dios le abra la puerta. No tema las puertas que se le van a abrir. Entre confiadamente que Dios le va a dar sabiduría. Pero es que yo nunca he sabido manejar esto. Pero es que yo nunca he sabido proyectar esto. Es que yo nunca he sabido cómo manejar. No le dé preocupación. Entre que Dios ya estuvo ahí por ti. Dios ya preparó el terreno. Dios te va a dar la sabiduría. Te va a ir bien en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios prepara algo, nada lo detiene. Y tiene que ver mucho con lo que acabo de decir. Nada lo detiene. Roma pensaba que tenía el control total. Y cuando escucharon que venía un Salvador, mandaron a matar a los bebés, ¿se acuerdan? Porque ellos creen que tienen el control total. Pero nada puede detener el poder de Dios. El imperio romano no pudo. Herodes, el rey, pensaba que tenía el poder, pero quedó humillado porque Jesús nació a pesar del decreto que él dijo. La religión pensó que tenía la verdad, pero a pesar de su verdad, nació Jesucristo de un milagro espiritual, cumpliendo todas las profecías que estaban escritas. Ninguna estructura humana puede detener cuando Dios se quiere mover de una forma divina. Y tú eres parte de esa forma divina. A veces pensamos tanto en lo natural que le cerramos la puerta al Señor. Pero ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo esto va a mejorar? ¿Y cómo esto va a cambiar? Y por eso creemos que no va a pasar, porque nuestro pensamiento quiere entenderlo desde una perspectiva natural. Pero si tú puedes confiar en el Señor, como ocurrió acá. Roma no pudo, el rey no pudo, la religión no pudo. Jesús llegó, Dios lo guardó y fue nuestra salvación y es nuestro Redentor hasta el día de hoy. Dios se va a mover. Cuando Dios decide que algo nazca, cuando Dios decide traer algo a tu vida, ninguna fuerza humana lo podrá impedir. Diga conmigo: la bendición que viene para mí. Alguien que lo crea, la bendición que viene para mí. Nada humano me lo puede quitar, porque ya Dios me la dio. Quizás alguien te mira con menosprecio. Quizás alguien te mira como si tú no pudieras. Pero si tú fuiste marcado por Dios para la bendición, de alguna forma usted va a salir para adelante. Mira, toca el que está sobre usted, va para adelante. Mira, tú vas para adelante. Vas a salir adelante. Gálatas 4:4 dice:
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, hablamos de eso al principio, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así como Dios preparó cada detalle para Jesús, yo creo firmemente que Dios está preparando detalles para tu vida. Yo creo firmemente que esta Navidad no va a ser cualquier Navidad, va a ser el cumplimiento de grandes milagros de parte del Señor. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Celébralo, dígale, yo lo creo. Algo se va a mover en tu familia, en tus hijos, en tu llamado, en tu ministerio, en tus proyectos. En el nombre de Jesús, diciembre es un mes de salvación. Dios nos va a salvar de muchas cosas, en temas de salud, en temas migratorios, en temas variados. Yo creo en lo que Dios nos está moviendo a través de la palabra. Puede que ahora no veas movimiento, puede ser que ha pasado varios meses y no has visto nada, pero Dios se estaba moviendo. Dios está tocando detalles, moviendo cosas para que tú puedas vivir un tiempo nuevo en su nombre. Lo que Dios está haciendo es preparando nuestro corazón para que en este diciembre algo nuevo nazca en nosotros. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a que el Señor te sorprenda en este mes? ¿Tienes expectativa de diciembre? ¿Tienes expectativa de esta Navidad? Es lo que pasó. María y José entraban a un tiempo quieto, pero aparece Dios y dice: yo cambio las cosas. Así como Dios preparó la llegada del Salvador, yo quiero que usted se anime y prepare su corazón para que este mes sea un mes de salvación en el nombre de Jesús.